Dicen que en los archivos polvorientos de un convento del siglo XIX hay máscaras negras y un diario que enumera nombres. Quien los lee en la noche de Halloween despierta al cuervo de medianoche y cuando suena la campana a las 3:33 AM, alguien del presente deja de existir. Hace años, un grupo de eruditos fundó una hermandad secreta conocida solo en susurros como la Orden del Cuervo. Su propósito, escrito en tinta ennegrecida, era romper el límite entre vida y tiempo. Reunían piezas, voces y rituales para atrapar aquello que llaman el aliento que no muere. Con el tiempo la orden desapareció. Sus máscaras y sus diarios fueron sellados en el muro más interior del convento de San Miguel, hasta que un arqueólogo moderno, Alex Durán, encuentra una nota oculta entre las piedras y decide que la curiosidad vale más que el miedo. Alex reúne a su equipo: Clara, historiadora de religión; Mateo, productor audiovisual; y Laura, restauradora de documentos. Viajan a la aldea donde el convento yace semiderruido y la población, vieja y callada, evita mirar hacia la colina cuando el viento cambia. Encuentran la cripta intacta y entre las reliquias una caja de madera tallada con símbolos de cuervos y las palabras en latín que nadie recuerda con exactitud. Dentro hay 5 máscaras negras, duras como chapa, y un cuaderno atado con una cinta de cuero. Al abrir el cuaderno, la tinta parece moverse. Las primeras páginas contienen sencillas anotaciones, fechas, nombres, una repetición obsesiva de la hora 3:33. En la última página una línea: no leer después de la vela. A las 3 de la tarde prenden una luz para fotografiar y el convento se satura de sonidos. Un eco que parece responder a sus pasos. Clara lee en voz alta fragmentos ceremoniales por error y una brisa helada apaga la vela. Deciden no continuar, pero la curiosidad tiene peso. Esa noche, entre ruidos de madera y campanadas lejanas, Alex sueña con un cuervo posado sobre la torre que mira el pueblo como quien cuenta almas. Cuando al amanecer revisan las grabaciones, una de las cámaras muestra una silueta vestida con capa que no reconocen. La figura se para frente al altar y deja una garra sobre el libro abierto. Ignoran la advertencia. La lectura continúa por capricho. Mateo transcribe más páginas mientras Laura restaura símbolos que al humedecerse dejan un olor a lluvia antigua. Entre las notas del diario hay una lista de nombres de la orden y fechas de desaparición. La última anotación está tachada y al lado, con letra reciente, hay un nombre: el de Alex. Se burlan hasta que escuchan la campana del pueblo repicar 11 veces a una hora inexplicable. 3:33 AM. Nadie recuerda haberla tocado. Esa noche, el viento trae un canto que suena como campanas invertidas. El grupo no logra dormir. Al despertar, un vecino del pueblo, el viejo cura, llama con manos temblorosas. Una mujer del lugar, Ludmila, conocida por sus rezos, ha desaparecido. No hay señal de lucha, solo una máscara en su casa y la ventana abierta hacia la colina. El pueblo, que ocultó su historia, comienza a recordar la orden en tono apagado. Cada vez que alguien halla y lee el diario, la campana suena 3 veces seguidas y la aldea pierde a uno de sus propios vivos. Clara, aterrada, exige cerrar el cuaderno y devolver las piezas. Alex, que siente una mezcla de culpa y fascinación, no puede dejarlo. A partir de ese momento, la realidad se hace maleable. Los relojes se retrasan 1 minuto en todas las habitaciones, las sombras parecen seguir distintos ritmos y en las fotos tomadas aparece de fondo un ave negra que no estaba allí al momento de la captura. Laura comienza a tener sueños vívidos en los que oye la voz de la orden recitando juramentos que prometen silenciar el tiempo para siempre. En el sueño, ella firma con tinta fría y despierta con una marca en la muñeca en forma de garra. La tensión escala.
El pueblo exige que se marchen. Otros recuerdos salen a la luz. La orden no solo buscó inmortalidad, sino que pactó con un ente que tomaba la forma de cuervo. Ese ser, llamado por ellos el Cuervo de Medianoche, tomaba rostros y nombres como moneda. Señoritas que se casaron en la iglesia del pueblo juraron no salir en la noche de octubre, porque la procesión del cuervo elegía. Alex promete cerrar el cuaderno y salir antes de la noche de Halloween, pero una nota nueva aparece en el margen del diario en escritura que ninguno recuerda haber hecho. La orden despierta cuando la tinta es leída en voz alta. Temen, pero la ambición arranca a Mateo. Quiere documentarlo, quiere la prueba viral, quiere que el mundo vea el hallazgo. El equipo instala cámaras por toda la cripta para la noche. Cuando la campana de la torre da las 3 campanadas, el ambiente se congela. Las máscaras en la caja tiemblan. Mateo, con manos temblorosas, lee en voz alta un ritual incompleto para tratar de controlarlo. En la sala se escuchan pasos que no pisan el suelo. Un cuervo golpea las ventanas del convento, aunque afuera no hay cuervos. Las cámaras captan una sombra que crece desde la máscara hasta formar una figura alta y encapuchada. La figura no habla. Sin embargo, en las grabaciones el sonido distorsiona y se escuchan voces antiguas que pronuncian los nombres de todos. Primero pronuncian a Ludmila, luego a un joven del pueblo que se llamaba Joel y después en la última toma titilan y pronuncian Alex. Al sonar la campana exactamente a las 3:33, una luz negra atraviesa la cripta y en la grabación la figura alza la mano y señala la cámara. En la mañana siguiente, Joel desaparece. No hay rastro, solo una máscara sobre su cama. El pueblo queda en pánico. Alex, abrumado por culpa, decide estudiar hasta encontrar la forma de devolver lo que la orden abrió. Entre las páginas del diario descubre una práctica. El cuervo medía el valor de un alma por la palabra que dejaba atrás. Si la comunidad olvidaba el nombre, el alma quedaba para siempre en la máscara. Por eso la orden ató nombres a fechas y campanas. Clara propone un ritual inverso: devolver la memoria a los olvidados antes de que la campana vuelva a sonar. Pero el problema es que el tiempo ya está permeado por la presencia. Las personas empiezan a tener lapsos de olvidos, como si no recordar ciertos rostros fuera contagioso. La segunda noche, Laura se despierta y no recuerda quién es. Su voz en el espejo suena distante. El equipo arma una frenética búsqueda por el archivo del convento y encuentra un rollo de pergamino con instrucciones. Para repeler al cuervo, se debe reconstruir el juramento. Para ello se requieren voces que recuerden y campanas que suenen lo contrario. Necesitan reunir al pueblo para que reciten los nombres en orden inverso, colgar las máscaras a la luz y tocar campanas a la hora exacta del día, no de la noche. Organizan un plan desesperado. La comunidad debe reunirse en la plaza. Cada quien debe traer una vela, una máscara y recordar en voz alta a aquellos que el cuervo ha tomado. La noche de Halloween cae con una niebla que no es natural. Las calles se llenan de murmullos que repiten nombres que aún están vivos. El reencuentro en la plaza es tenso. Algunos se niegan por temor, otros por vergüenza. Alex sube a la vieja torre y comienza a llamar los nombres como en el diario, pero la lista no termina. La tinta se alarga y aparecen nombres nuevos, nombres de personas que jamás habían estado en el pueblo. Es la orden la que añade. La figura del cuervo se acerca y su presencia provoca que las velas parpadeen en sincronía con los corazones. Cuando las campanas deberían sonar en sentido de resistencia, el mecanismo falla. La cuerda se corta. Mateo, en un acto de sacrificio, sube y hace sonar la campana manualmente, pero a medida que toca su voz, se apaga en el público. La gente que lo escucha deja de recordar por un instante quién es, su pareja, su oficio, su propio nombre. La memoria duele.
En ese vacío, la figura toca la plaza con una sombra larga y comienza a recoger los nombres que no se pronuncian con fuerza. Clara, con la voz hecha pedazos, dirige a la gente a recitar los nombres de los desaparecidos 3 veces seguidas, con memoria viva, con detalle. Menciona dónde comía, la risa, la forma de caminar. Las máscaras en la plaza se calientan y emiten un sonido como un latido. Por un momento parece que la marea cambia. Ciertas máscaras chispean y los recuerdos vuelven a quien los había perdido. Pero la orden no deja de interferir. La tinta en el diario se reescribe más rápido que las voces de la multitud. Mientras tanto, Alex descubre la última cláusula. Un nombre debe ser ofrecido, no como sacrificio, sino como puente. Alguien debe quedarse atrás en el convento y ofrecer su memoria voluntariamente para cerrar la grieta. No es una sentencia de muerte, sino un anclaje. El nombre quedará en la máscara, pero la persona podrá irse, aunque parte de su recuerdo quedará en la oscuridad. La decisión destroza al grupo. Mateo, que se siente culpable por haber leído, ofrece su nombre sin dudar. Antes de que el ritual finalice, sin embargo, la orden hace un último movimiento. Las máscaras se levantan, suenan como campanas huecas, y la silueta del cuervo se vuelve humana por un latido mostrando ojos que no pertenecen a este tiempo. En el momento decisivo, cuando Mateo pronuncia su nombre y lo ata al cuaderno, con una tinta que él mismo sangra de la palma, la campana de la torre retumba de abajo hacia arriba en un sonido que atraviesa las almas. El cuervo, que buscaba devorar olvido y memoria por igual, se inclina y deja escapar un graznido que es un nombre. Mateo cae al suelo, con la máscara adhiriéndose a su rostro como si fuera cera, y su mirada se apaga en parte mientras sonríe, sabiendo que su acto permitió que el resto recordara. La noche termina con el pueblo entero exhausto, pero en pie. Las máscaras recuperadas son selladas en una cripta que nadie abre y el diario es devuelto a su caja con nueva advertencia: nunca más leer. Alex guarda la cinta de video, la cámara sigue grabando y en la última toma se ve a alguien en la colina, con una capa que ondea observando la aldea. La figura levanta la mano en señal de despedida o de amenaza. Nadie sabe. Con el sol, las campanas del pueblo vuelven a sonar con normalidad, pero cada año, a la misma hora, un eco débil se cuela por las calles. Un graznido que parece un nombre. La orden del cuervo quedó silenciada por ahora, atada por la memoria de un hombre. Pero la última línea del diario, escrita con una caligrafía extranjera que nadie reconoce, aparece una madrugada en la página en blanco. Volveremos cuando la curiosidad no pese más que el miedo. Las campanas del amanecer resonaron distintas aquella vez. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Algo en el aire había cambiado. La niebla que cubría el pueblo durante décadas se disipó como si hubiera estado esperando esa noche para marcharse. Sin embargo, el silencio que quedó después del ritual pesaba más que el miedo. Las máscaras reposaban ahora en el altar, con un brillo extraño entre dorado y negro, y el diario cerrado permanecía sobre la mesa donde Mateo había pronunciado su nombre por última vez. Alex no pudo dormir. Veía a Clara y a Laura descansar, exhaustas, mientras él miraba el fuego morir lentamente en la chimenea del convento. Cada chispa que se elevaba le recordaba la luz de los ojos del cuervo, aquel ser que había visto de cerca y que ahora en su mente parecía más humano que demoníaco. Se preguntó si Mateo realmente había desaparecido o si solo había cruzado una frontera distinta. Durante los días siguientes, el pueblo se recuperó, pero no sin cicatrices. Las campanas volvían a sonar a su hora. Los relojes marcaron el tiempo correctamente, y los nombres de los desaparecidos se escribieron en un muro nuevo en la plaza. Sin embargo, por las noches,
Algunos aseguraban ver sombras sobrevolando las colinas, sombras con alas que no hacían ruido. Alex lo negó al principio, hasta que una madrugada escuchó pasos sobre el techo del convento. Subió, y allí, iluminado por la luna, encontró una pluma negra con las puntas blancas. No era de ningún cuervo conocido. Cuando la tocó, escuchó un murmullo bajo, una voz que decía: «El recuerdo no muere, solo cambia de forma». Esa frase no se le borró jamás. Decidió entonces dedicar su vida a proteger los archivos del convento, no por ambición, sino por respeto. Selló las máscaras en una urna de hierro y colocó el diario dentro de una cápsula de vidrio, bendecida por el párroco del pueblo. La iglesia volvió a abrir sus puertas y el pueblo, que antes evitaba mirarse entre sí, empezó a reunirse cada octubre para recordar a los suyos. A esa tradición la llamaron la Noche del Cuervo, no como advertencia, sino como homenaje. Años después, un equipo de restauradores llegó desde la capital para digitalizar los archivos del convento. Entre ellos, había un joven documentalista que, curioso, quiso grabar la historia para un corto de Halloween. Alex, ya con el cabello gris, aceptó hablar. Le contó todo con la voz pausada y una mezcla de tristeza y orgullo. Al terminar la entrevista, el joven le preguntó: «¿Usted cree que el cuervo aún existe?». Alex miró hacia la torre, sonrió con cansancio y respondió: «Si existe, ahora vive en nosotros. Mientras recordemos, no hay nada que temer». Esa noche, después de despedir al equipo, Alex caminó solo hacia la colina. El viento era frío, pero limpio. Se detuvo frente a la torre, donde todo había comenzado, y allí, sobre una piedra, encontró una vieja cámara. La levantó con cuidado. Dentro aún había una cinta. Cuando la reprodujo, escuchó la voz de Mateo riendo. «No te preocupes, Alex», decía. «Algunos recuerdos valen la pena quedarse». En ese momento, el cielo se llenó de cuervos. No volaban como antes con furia, sino en círculos lentos, dibujando una espiral perfecta sobre el convento. Cada aleteo dejaba una estela brillante, como si las estrellas hubieran decidido descender solo para mirar. Alex cayó de rodillas, abrumado, no por miedo, sino por paz. Comprendió que Mateo no fue devorado ni perdido, se convirtió en guardián. Las máscaras, desde su urna, comenzaron a emitir un leve resplandor azul, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo entero durmió sin pesadillas. Pasaron los años. El convento se transformó en museo y santuario, y los visitantes que entraban aseguraban escuchar entre los ecos un sonido de campana lejana, seguido del susurro de un cuervo. Nadie lo consideró maldición. Decían que era el espíritu de Mateo vigilando para que la curiosidad no volviera a romper el equilibrio. Clara, antes de morir, escribió la última página del nuevo diario que Alex había comenzado. El miedo solo gobierna donde no hay memoria. Nosotros recordamos. Y el cuervo al fin descansó. La leyenda se volvió historia y la historia un susurro. Cada año, en la noche del cuervo, los habitantes encienden una vela y dejan una pluma negra en las ventanas para agradecer la protección del guardián invisible. Nadie olvida, porque el terror no está en los monstruos, sino en olvidar lo que alguna vez fuimos capaces de vencer. Y si alguna noche escuchas una campana sonar a las 3:33 y ves una sombra con alas pasar frente a la luna, no corras. Solo recuerda un nombre, porque mientras lo hagas, el cuervo sabrá que no tiene que volver. ¿Tú te atreverías a abrir el diario si lo encontraras una noche de Halloween? Escríbelo en los comentarios si aún recuerdas tu nombre.